Pues bueno, la sesión anterior nos habíamos quedado en lo que era el teorema espectral. Y entonces, habíamos dicho que en el teorema espectral una matriz A que es hermítica, o en su caso simétrica, se puede diagonalizar. Es ortogonalmente diagonalizable. Donde esta matriz C, pues es una matriz unitaria. Si estamos trabajando con los complejos, o bien ortogonal. Si estamos trabajando con los números reales. Y aquí recordando que la matriz unitaria pues es C conjugada transpuesta es igual a la inversa. Bueno, esto es lo que habíamos visto. Vimos que podemos descomponerlo en matrices, una matriz hermítica o simétrica. De hecho vimos el caso de una hermítica y una simétrica. La podemos descomponer en diferentes matrices que serían las matrices espectro. Bueno, este teorema espectral, tal cual la diagonalización, nos puede ayudar a realizar ciertas cuestiones importantes. En este caso sería una aplicación a lo que conocemos como formas cuadráticas. Entonces, ¿qué es una forma cuadrática? Esto es una forma cuadrática. Ax cuadrada más bx más cy cuadrada igual a una constante k. Pues es como la ecuación general de segundo grado que ustedes conocen cuando comienzan a ver cónicas. Pues entonces, esta ecuación en forma cuadrática está relacionada con el teorema espectral. Vamos a ver por qué. Voy a suponer que tengo una matriz M que es simétrica. Aquí voy a poner los elementos A, B, B, C. Es una matriz simétrica, así, de esta forma. Pues bien, recordemos que una de las formas de escribir un producto interno era esta. Y esto pues nos devolvió una constante k, un escalar. Bueno. Pero en lugar de u y v le voy a poner x y y. Todavía no voy a usar uv. Sí lo voy a usar, pero más al rato. Todavía vamos a seguir la tradición de las variables y nombrarlas x, y. Ahí está. Bueno, a ver, hago el producto matricial. Voy a hacer el producto de estas dos primero. Entonces, este renglón por esta columna, ax más by. Este renglón por esta columna, bx más cy. Y todavía hay que multiplicar por esta matriz. Bueno, entonces hago el último producto, este renglón por esta columna. Entonces al multiplicar todo este término por x, me queda
ax cuadrada más bxy más bxy más cy cuadrada. Y esto vendría siendo igual acá. Bueno, si hago la simplificación, aquí me faltó un más. Hago la simplificación, nos quedaría ax cuadrada más 2bxy más cy cuadrada. Y esto es igual acá. Y esta pues es precisamente la forma cuadrática que conocemos, que ya aquí les acabo de comentar que se llama como tal forma cuadrática. Esta misma es la que tenemos aquí abajo. Si hago la comparación de coeficientes, pues resulta que a minúscula es el coeficiente a mayúscula de la forma cuadrática. 2b minúscula es el coeficiente b mayúscula y c minúscula es el coeficiente c mayúscula. Entonces podemos observar que término a término, pues cada uno de estos nos va a devolver pues, precisamente la forma cuadrática, los coeficientes de una matriz simétrica. Eso quiere decir que toda forma cuadrática tiene una representación matricial. Entonces, la forma cuadrática la podemos pasar a una matriz. De acuerdo a los coeficientes que tenemos aquí, pues podemos ordenar con los coeficientes de la forma cuadrática lo que vendría siendo la matriz. Sin necesidad de pasar por este proceso, lo podemos tomar luego, directamente viendo los coeficientes. Bueno, pues a ver, entonces, en términos de una función multivariable, f de xy, una forma cuadrática va a ser un vector x transpuesto por una matriz A por la matriz X. Considerando que este vector X tiene componentes XY y A es una matriz simétrica. La definición formal de forma cuadrática vendría siendo esta. Entonces, aquí podemos tomar en consideración ahora el teorema espectral, porque recordemos que como la matriz es simétrica, está sujeta al teorema espectral. D igual a C conjugada transpuesta A por C. Bueno, en este caso, como vamos a estar solo trabajando con los números reales, también hay formas cuadráticas complejas, pero en general nos vamos a centrar en las reales. Entonces, la diagonalización nos quedaría como C transpuesta A por C. Así es como nos quedaría la diagonalización. Bueno, pues entonces voy a despejar la matriz A. Si multiplico por C, premultiplico por C, posmultiplico por su transpuesta, nos devolvería A. Porque recuerden que bajo el teorema espectral, pues la matriz transpuesta es la inversa. Entonces, despejando la matriz A de esta ecuación matricial, de esta, pues lo que tengo es como tal el resultado de C por D, C transpuesta. O C inversa y C transpuesta al ser una matriz ortogonal, pues nos da lo mismo. Bueno, lo que podemos hacer con la forma cuadrática es esta matriz A, con la diagonalización,
sustituirla ahí arriba. Y tengo f de xy pues es igual al vector x por la matriz A, que ahora en este caso va a ser C diagonal matriz transpuesta por el vector x. Entonces, lo único que hice fue aplicarle a la forma cuadrática el teorema espectral. Recordemos que esta es una de las propiedades que vendría siendo la descomposición espectral. Y pues entonces significa que podemos trabajar de esta forma. La matriz A la puedo sustituir por su descomposición espectral, de acuerdo a lo que vimos la sesión anterior. Pues ahora lo que voy a hacer es aplicar una propiedad del álgebra matricial. Le voy a bajar un poco. En el álgebra matricial recordemos que existe esta propiedad. Si yo tengo una matriz M por una matriz N y transpongo, entonces puedo transponer cada matriz de manera independiente y cambiar el orden del producto. Voy a aplicar esta propiedad directamente a esta sección. Tengo la matriz X transpuesta C. Es más, lo voy a poner así para que observen cómo se aplica la propiedad. Voy a poner la matriz X transpuesta C y voy a decir que N transpuesta es X transpuesta y M transpuesta es la matriz C. Si ese producto lo quiero poner transpuesto, así tal cual como aparece aquí, M por N y todo eso transpuesto, entonces primero intercambio el producto. C, que es M transpuesta, pasa ahora del lado izquierdo y X transpuesta, que es N transpuesta, pasa ahora al lado derecho. Dense cuenta que cada una de estas matrices, para poner ese orden de multiplicación, debo transponerlas. Entonces, a C, pues la transpongo y directamente por eso le puse ahí la indicación de transposición. Y al transponer la transpuesta de X, pues me queda X original. Y esto transpuesto. Bien, esa propiedad la apliqué debido a que ustedes pueden observar que C transpuesto X es el mismo que tenemos aquí. ¿Sí están de acuerdo que es el mismo término? Entonces, podemos decir que el producto de C transpuesta X es igual a un vector U. De la misma forma que podemos decir la matriz asociada de la base A a la base B por el vector de coordenadas en la base A es igual al vector de coordenadas en la base B. Vean que al aplicar el teorema espectral a la forma cuadrática, lo que estoy haciendo es un cambio de coordenadas. Eso es lo que estamos haciendo al momento de sustituir la descomposición espectral de la matriz A, de acuerdo al teorema espectral, en la forma cuadrática. Lo que obtenemos es un cambio de coordenadas a partir de una matriz de transición. La matriz de transición sería C transpuesta. El vector de coordenadas vendría siendo este vector X de términos XY. Y el nuevo vector vendría siendo U. Entonces, aquí estamos englobando otra vez todo el curso. La descomposición espectral, que es una combinación lineal.
los valores y vectores propios, que son de transformaciones lineales. El producto interno, mediante la definición de la forma cuadrática. Y el teorema espectral, mediante la diagonalización con una matriz ortogonal. Y eso nos desemboca en un cambio de coordenadas, en utilizar la matriz de transición. Entonces, nuestra forma cuadrática nos quedaría de la siguiente forma. Primero voy a poner C transpuesta X, todo eso transpuesto por D. Y aquí voy a agrupar C transpuesto X. Entonces, lo único que hice fue sustituir este resultado que encontramos aquí. Ahora, tengo que la forma cuadrática, que todavía dependía de XY, vendría siendo U transpuesto, diagonal, la matriz diagonal, por U. Precisamente por lo que el cambio de variable que estoy estableciendo aquí. Y entonces, si tomo en cuenta U con componentes UV, pues voy a tener que ahora la forma cuadrática está en términos de UV de esta forma. Entonces, vean que hicimos un cambio de coordenadas. Aquí pasamos de las coordenadas XY a las coordenadas UV. Este es el cambio de coordenadas. Básicamente, este es el principio de lo que en cálculo vectorial vieron o van a ver si lo van a cursar el próximo semestre sobre sistemas de coordenadas curvilíneas. Esto es lo que nos da la primera noción de que efectivamente existen sistemas de coordenadas diferentes al cartesiano, y entonces una ecuación, como podría ser una forma cuadrática, la podemos cambiar de coordenadas a ese nuevo sistema, ¿sí? Ahora, aquí estamos trabajando solo con formas cuadráticas, que son funciones escalares. O sea, nos devuelve un escalar, aunque tome valores de X y Y, que podríamos tomarlo como un vector, nos devuelve un número, un escalar nada más, ¿sí? Ya en cálculo vectorial, seguramente quienes ya llevan la asignatura abundaron en eso, y si la van a llevar el próximo semestre, es precisamente lo que ustedes van a estudiar, ¿sí? Ahora, lo que quiero es esta forma cuadrática, que ya tengo el vector U, la quiero expresar ya de manera extendida. Y entonces hago el producto matricial. Entonces, este renglón por esta columna. Nos quedaría lambda 1U, y este renglón por esta columna. Nos quedaría lambda 2V. Bueno, entonces el último producto pues nos quedaría U por lambda U, lambda 1U, nos quedaría lambda 1U cuadrada más lambda 2V cuadrada. Este vendría siendo F de U
V. Y si escribo aquí la forma cuadrática en términos del vector original, XY, la forma cuadrática, pues esta vendría siendo AX cuadrada más BXY más C Y cuadrada. Vean lo que sucedió. El término XY, al aplicarle la diagonalización mediante el teorema espectral, desapareció. Si esto lo vemos de manera geométrica, pues eso quiere decir que la curva que tenemos aquí, ax cuadrada más bxy más cy cuadrada, representada en el sistema cartesiano, mediante la diagonalización, la cambiamos de coordenadas. Y ese cambio de coordenadas nos hizo desaparecer el término mixto XY, de tal manera que pues tenemos aquí lo que vendría siendo una rotación de ejes coordenados que ustedes conocieron desde el bachillerato, cuando empezaron a ver lo de cónicas y que recordaron en el primer tema de cálculo y geometría analítica. Entonces, el teorema espectral nos ayuda a cambiar de coordenadas las formas cuadráticas. Nos va a ayudar a caracterizar la matriz que denota la forma cuadrática. Y geométricamente, lo que estamos haciendo es una rotación de ejes coordenados. Recordemos que la matriz M que utilizamos vendría siendo esta matriz simétrica, que viene directamente de la relación entre coeficientes que comentamos hasta acá arriba. Esta, justamente esta. El término B minúscula pues sería B medios. Entonces de ahí salió esta matriz M. A, B medios, C. De esta matriz pues van a salir sus valores propios, que son los que se encuentran directamente en la forma cuadrática sin, digámoslo así, sin rotación. En realidad lo que se está rotando es el sistema de coordenadas, no la curva. La curva se queda así tal cual, ¿no? Entonces, con esto, pues podemos establecer una rotación de ejes coordenados sin recurrir a todas esas ecuaciones que encontrábamos, que en realidad es una transformación lineal. Esas ecuaciones que ustedes trabajaban en rotación de ejes cuando vieron cónicas, no es otra cosa más que una transformación lineal que nos crea el efecto geométrico de la rotación. Entonces, ese efecto geométrico lo podemos aplicar mediante el teorema espectral aplicado en la matriz que nos representa la forma cuadrática. Bueno, pues vamos a ver esta aplicación. Tengo esta forma cuadrática. Entonces es la forma cuadrática 5x cuadrada más 4xy más 2y cuadrada. Esta forma cuadrática nos representa una cónica. ¿Qué cónica? Pues no sabemos, en este momento no sabemos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular un cambio de coordenadas de esta cónica utilizando su matriz simétrica asociada.
para que podamos identificar a la cónica. Entonces, fíjense. Voy a armar la matriz. La forma rápida de armar la matriz es esta. Pongan su ecuación completa, la forma cuadrática completa, todos los coeficientes. Y recuerden que la matriz debe tener esta forma. O bueno, el producto matricial más bien debe tener esta forma. Entonces, si este término es este es este, C es 2 y K es 6, pues puedo hacer la sustitución. A pues vale 5, C vale 2, B vale 4, pero debo ponerlo dividido entre 2, entonces 4 entre 2 nos queda 2. Y ya tenemos la matriz que nos representa la forma cuadrática, ¿sí? Con este proceso sencillo es que podemos pasar una forma cuadrática, la ecuación de esta cónica, a su expresión matricial, ¿sí? Les reitero, pues esto viene de aplicar el producto interno. Sí. Ay, sí, cierto, no le puse aquí K. Ahí está, K es 6, efectivamente. Pues a ver, vamos a caracterizar esta cónica mediante sus valores propios. También podemos utilizar los vectores propios. En este caso, esos vectores propios, por el momento no los voy a utilizar, los voy a utilizar un poquito más adelante para ver parte de la geometría. Entonces, aplico la ecuación para calcular vectores propios. A la matriz le restamos lambda veces la identidad. Y esto va a estar multiplicado. Aquí, para no confundir con las coordenadas x, y y las coordenadas que vamos a ver hasta el final, voy a poner alfa y beta. Y esto nos tiene que devolver el vector nulo. Entonces, aquí estoy calculando los valores propios de la matriz 5, 5, digo 5, 2, 2, 5. Pues calculo el determinante. Y este pues tiene que estar igualado a 0. Y pues esto nos quedaría lambda cuadrada menos 7 lambda más 10 menos 4. Esto es igual a 0. Y entonces nos queda lambda cuadrada menos 7 lambda, 10 menos 4 es más 6. Y esto es igual a 0. Bien. Pues podemos factorizar el polinomio. ¿Cuáles son los factores del polinomio? Lambda, lambda. ¿Cuáles son los factores del polinomio? ¿No serían estos dos?
Sumados nos den menos 7, menos 6, menos 1, menos 7. Y multiplicados nos den 6. Tengo entonces que lambda es igual a 6 y lambda es igual a 1. Bueno, aquí lambda 2. En realidad aquí no nos interesa quién sea lambda 1 y quién sea lambda 2. Porque la rotación de la transformación de los ejes coordenados, pues no nos va a interesar en este momento el orden. Más adelante en asignaturas posteriores sí les va a interesar el orden, entonces tienen que cuidar bien quién sería su lambda 1 y quién sería su lambda 2. Pero en este momento no nos vamos a ocupar de ello. Nada más vamos a decir que lambda 1 igual a 6, lambda 2 igual a 1. Bien, le voy a subir. De acuerdo a lo que vimos aquí en la forma cuadrática ya transformada, esta, puedo sustituir los valores que tenemos aquí. En este caso, f de v, pues es el valor de k. Ahí directamente f de v me tiene que devolver un escalar y pues es el valor de k, que para nuestro ejemplo pues es 6. Lambda 1 pues aquí la seleccionamos como 6. Y lambda 2 vendría siendo 1. Y observen que ya transformamos la forma cuadrática directamente. Aquí ya no necesitamos hacer todo el proceso de la diagonalización porque mediante el cambio de coordenadas se hace automáticamente. Entonces, lo único que hacemos es, en nuestra forma cuadrática que tenemos aquí, pues ya podemos sustituir lambda 1 y lambda 2. Y el valor de k, que vendría siendo nuestra función. Bien, recordemos cuál era la forma cuadrática original. Esta. Si estuviésemos haciendo una caracterización de qué cónica se trata o a qué tipo de cónica le pertenece esta ecuación, al realizar la transformación, el cambio de coordenadas, lo que encontramos es que 6 es igual a 6u cuadrada más v cuadrada. ¿Y qué tipo de cónica sería? Tomando en consideración que tengo sumas de cuadrados igualados a una constante positiva. Si ya lo pasan en términos de su sistema cartesiano original. Bueno, no original, este no es el original. Otro sistema cartesiano, uno que esté rotado. ¿Qué cónica sería esa? Es una elipse, exactamente. Voy a quitar esta ecuación porque eso nada más fue para que tomaran en cuenta e identificaran que efectivamente se trata de una elipse, ¿sí? Entonces, dense cuenta que la cónica que tenemos aquí, que con las transformaciones, la transformación lineal al sustituir x y y por sus ecuaciones respectivas de rotación, nos hubiésemos tardado mucho. Aquí directamente ya tenemos una elipse, la elipse como tal rotada. Bien, ahí tengo GeoGebra. Pues voy a poner la forma cuadrática que tenemos, que es 5x cuadrada más 4xy más 2y cuadrada. Y esto es igual a 6. Vean cómo efectivamente es una elipse, ¿sí? Entonces, con esto podemos verificar de forma rápida
al calcular los valores propios de la matriz que nos representa esta forma cuadrática, qué tipo de cónica se trata. En un momento más vemos ya más a fondo qué es lo que sucede con los valores propios, los signos de los valores propios. A ver, me paso a la pizarra nuevamente. Bueno, aquí ya tengo lo que vendría siendo los valores propios y la matriz de donde los sacamos, la ecuación matricial. Entonces, lo que voy a hacer es copiar la ecuación. Y voy a calcular lo que vendrían siendo los espacios característicos. Entonces, recordemos que nuestros valores propios nos dieron lambda 1 igual a 6, lambda 2 igual a 1. Bien, pues entonces, a ver, calculo rápidamente los espacios característicos. Para lambda igual a 6, sustituyo en la matriz y nos queda 5 menos 6, menos 1, 2, 2, y 6 menos 6, 2 menos 6 es menos 4. Voy a multiplicar por alfa beta y esto vendría siendo 0, 0. A ver, el sistema de ecuaciones me va a quedar de esta forma. Menos alfa más 2 beta igual a 0. Y 2 alfa menos 4 beta igual a 0. De la primera ecuación voy a despejar alfa. Y si la sustituyen en la segunda ecuación, pues van a darse cuenta que les devuelve 0, ¿no? Porque les quedaría 4 beta menos 4 beta, entonces se satisface. Con esto podemos decir que el espacio característico asociado a 6 son todos los vectores alfa, que vendría siendo 2 beta, beta, tal que beta pertenece a los reales. Ahora, voy a tomar una base de este espacio característico. Voy a decir, por ejemplo, que beta es igual a 1. Entonces voy a tener un vector U, que vendría siendo 2, 1. Bien, pues ya tengo entonces ese primer vector propio. Pues voy a colocar ese vector U aquí en GeoGebra. Voy a colocar el vector U que acabamos de encontrar, que recordemos que es el vector propio asociado a lambda igual a 6. Entonces el vector U que nos dio es 2, 1. Ustedes pueden observar que este vector está justo en la dirección del eje, del semieje menor de esta elipse. Es más, puedo trazar una recta completa. Voy a poner aquí como punto el origen. Bueno, ahí tengo el punto O. Y entonces voy a poner una recta. Una recta que va a tener al punto O como punto base y al vector director U. Es más, le voy a poner el nombre U1. Ahí lo tengo. Ustedes pueden observar pues, que este vector U1 tiene la dirección del semieje menor de esta elipse. Entonces, nos damos cuenta que al momento de aplicar el teorema espectral a la forma cuadrática que nos representa esta elipse,
Los valores propios nos van a representar las magnitudes de los semiejes del elipse. Y además, los vectores propios nos van a representar los ejes coordenados. Voy a pasarme a la pizarra otra vez. Voy a calcular ahora el valor propio asociado a lambda igual a 1. Entonces, si sustituyo el valor de lambda igual a 1 en la matriz, nos va a quedar de la siguiente forma. El primer renglón nos quedaría 5 menos 1, vendría siendo 4. Aquí voy a poner primero para lambda igual a 1. 5 menos 1 es 4 y 2 menos 1 pues es 1. Entonces, para este valor propio, la matriz que nos queda es esta. Alfa por beta, esto es igual a 0, al vector nulo, mejor dicho. Nuestro sistema de ecuaciones es 4 alfa más 2 beta igual a 0. 2 alfa más beta igual a 0. Puedo despejar de esta ecuación puedo despejar beta. Si sustituyen esta beta en la primera ecuación, pues nos va a quedar 4 alfa menos 4 alfa igual a 0, se satisface. Entonces el espacio característico asociado a 1 nos quedaría alfa menos 2 alfa, tal que alfa es un número real. Voy a tomar el valor de alfa igual a 1 y voy a calcular el vector U2. Este recordemos que es U1. Entonces nos quedaría 1 menos 2. Bien, aquí ustedes pueden observar que ya tengo otro vector que es perpendicular a U1, porque recordemos que los espacios característicos de un operador normal son ortogonales entre sí, y las matrices simétricas son un caso especial de esos operadores normales. Entonces, los vectores propios son ortogonales entre sí. Me voy a pasar a GeoGebra. Voy a poner ahora el vector U2. U2, que nos dio de resultado 1 menos 2. Vean que los vectores efectivamente son perpendiculares, que U1 va en dirección del semieje menor del elipse y U2 en dirección del semieje mayor. Si pongo otra recta que pase por el origen, pues vean cómo efectivamente hemos hecho la rotación del sistema coordenado, ¿sí? Ahora, en realidad, de manera genérica, lo que hicimos fue un cambio de coordenadas. No necesariamente tiene que ser una rotación. Es un cambio de coordenadas como se realiza en cálculo vectorial con las coordenadas polares, cilíndricas, esféricas. Si ven coordenadas hiperbólicas, elípticas, etcétera, pues se hace exactamente de la misma manera, ¿sí? Mediante una matriz de transición. Entonces podemos ver que los valores propios de esta forma cuadrática nos devuelven las distancias de los semiejes y los vectores propios nos dicen cuál es la orientación del nuevo sistema de coordenadas. Entonces, geométricamente, la diagonalización la vemos como un cambio de coordenadas del sistema XY a un nuevo sistema UV.
Ajá, con los valores propios ya es suficiente para caracterizar la elipse o la cónica, porque podemos hacer lo siguiente. Sabemos que los valores propios son lambda 1 igual a 6 y lambda 2 igual a 1. Elegimos colocar 6u cuadrada más v cuadrada igual a 6. Puedo dividir todo entre 6. Y que nos quede de esta manera la ecuación en forma canónica. Y ya con eso es suficiente. Ahora, puede alguien venir y decirnos, pero yo quiero que lambda 1 sea 1 y lambda 2 sea 6. Ah, pues no hay problema. También puede escribir u cuadrada más 6v cuadrada igual a 6. Divide entre 6. Y en su sistema de coordenadas tendría aquí la ecuación en forma canónica. Acá le puse 6 y este no es 6 porque estoy dividiendo entre 6. Entonces aquí va un 1. Entonces esta y esta, cualquiera de las dos son correctas. Digo, si alguien quiere poner las dos, pues también puede poner las dos, no hay ningún problema, ¿no? Pero con una de las dos es suficiente. Cualquiera de esas dos ecuaciones ya es suficiente para caracterizar a la elipse. Vamos a ver un ejemplo más. Aquí vimos una elipse. Vamos a ver un ejemplo más. Y vamos a ver qué es lo que pasa con los valores propios. Con el signo de los valores propios. Y su magnitud, porque también tiene que ver con su magnitud. A ver, entonces, voy a tomar la siguiente forma cuadrática. Es 3. Ahora sí, ahí tengo esta forma cuadrática. Entonces, a ver. Tengo aquí la forma cuadrática x cuadrada más 4xy más y cuadrada igual a 3. Bueno. Pues entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esta forma? Vamos a caracterizarla de la misma forma que lo hicimos con la elipse pasada. Aquí lo tengo. Bueno, aquí le voy a poner K. Y entonces vamos a tener que A es igual a 1, B es igual a 4, C es igual a 1. Y al armar la forma cuadrática en términos matriciales nos quedaría A, C, la mitad de B, la mitad de B y K. Bien, ese vendría siendo la forma cuadrática. Entonces, calculemos los valores propios de
la matriz que nos representa la forma cuadrática. Como nada más nos van a interesar los valores propios, nada más voy a calcular el determinante. Este nos quedaría 1 menos lambda al cuadrado menos 2 al cuadrado, que vendría siendo 4. Es una diferencia de cuadrados y pues factorizo. Como diferencia de cuadrados, la raíz del primero menos la raíz del segundo por la raíz del primero más la raíz del segundo. Entonces me quedaría 1 menos 2, pues menos 1 menos lambda. Y 1 más 2, pues es 3 menos lambda. Igual a 0. Bien. Tengo aquí entonces que los valores propios son lambda 1 igual a menos 1 y lambda 2 igual a 3. Pues entonces ya voy a poner lo que es la forma cuadrática en términos de v. Recordemos que la forma cuadrática en términos de v la vamos a expresar así. Entonces lambda 1 es menos 1 por u cuadrada, lambda 2 es 3 por v cuadrada y k es 3. Bueno, nada más divido todo entre 3 para que nos quede la ecuación en forma canónica de esta curva. ¿Qué curva es? Una hipérbola. Efectivamente es una hipérbola. Entonces, con esto pues nos damos cuenta que también podemos caracterizar hipérbolas. Podemos caracterizar elipses, podemos caracterizar hipérbolas. No podemos caracterizar parábolas porque nos hace falta una parte lineal. En este caso, si uno de los valores propios es 0 y tenemos una parte lineal, es decir, algo en u más algo en v, entonces sí tendríamos una parábola. Pero aquí solamente podemos caracterizar con esto, enfocado en esta parte solo de forma cuadrática, lo que es una hipérbola y lo que es una elipse, ¿sí? Me va a pasar a GeoGebra. Voy a ponerle nuevo para borrar todo esto. Y voy a poner la forma cuadrática. X cuadrada más 4xy más y cuadrada. Esto es igual a 3. Vean cómo efectivamente tenemos ahí nuestra hipérbola, ¿sí? De hecho, si pongo la hipérbola así como la obtuvimos, menos... Aquí x voy a sustituirla por u. Vean cómo efectivamente sí es la misma hipérbola, solamente que ya en otro sistema de coordenadas. Esa vendría siendo la hipérbola. Y pues ya caracterizamos a esta otra curva, ¿sí?
Pues vamos a ver la última parte ya del curso. Lo último, la cereza del pastel. Recordemos que aquí en la elipse nos dio estos valores propios. Lambda igual a 6, lambda igual a 1. Pueden observar que estos dos valores son mayores a 0. Aquí en la hipérbola nos dio un valor positivo y un valor negativo. Entonces aquí lambda 1 es menor a 0 y lambda 2 es mayor a 0. Bien. Entonces, si tenemos los valores propios mayores a 0, los dos valores propios mayores a 0, pues automáticamente vamos a tener una elipse. Si tenemos un valor propio mayor a 0 y el otro valor propio menor a 0, pues vamos a tener una hipérbola. Bueno, esto está relacionado con lo que se conocen como matrices definidas. Y vamos a tener el caso en esta clasificación, matriz definida positiva. Si tenemos una matriz definida positiva, eso quiere decir que todos sus valores propios son mayores a 0. No importa el orden de la matriz que se tenga. Una matriz de orden 2, de orden 3, de orden 4, del orden que ustedes quieran, una matriz definida positiva siempre tiene valores propios positivos. Y entonces pueden definir un producto interno de esta forma y siempre les va a devolver mayor a 0. A es una matriz de este tipo, matriz definida positiva. Sus valores propios son mayores a 0. Si ustedes se regresan a la clase en la que comenzamos a ver producto interno, que vi ahí un ejemplo que me representaba un producto interno en un espacio R2 de manera general, ahí les comenté, la matriz A tiene que ser simétrica, precisamente por esto, por el teorema espectral, para que podamos diagonalizarla de una forma ortogonal. Al momento de ser una matriz simétrica, puede clasificarse dentro de las matrices definidas positivas, cuyos valores propios son mayores a 0. Entonces, en ese momento, les había comentado, la matriz es simétrica y tiene valores propios positivos. Esta es la razón por la cual un producto interno de esta forma, con una matriz definida positiva, ya no tenemos que someterle a las pruebas, a las propiedades de la definición del producto interno. Automáticamente ya lo es, por ser una matriz definida positiva. Tengo la contraparte. Una matriz definida negativa me indica que sus valores propios son menores a 0. Y entonces, este producto interno, bueno, ya no va a ser producto interno, más bien este producto matricial nos va a devolver menor a 0, siempre y cuando esta matriz sea definida negativa. Tengo el caso de lo que es la hipérbola.
y es una matriz indefinida, porque precisamente algunos de sus valores propios son menores a 0 y el resto son mayores a 0. Entonces, por eso es que la llamamos matriz indefinida. Y tenemos el caso de las que se llaman matrices semidefinidas. Porque para las matrices semidefinidas tendríamos que existe al menos un valor propio que es igual a 0. Tenemos la matriz semidefinida positiva, pues el resto de valores propios son positivos, y la matriz semidefinida negativa, si el resto de sus valores propios son menores a 0, pero al menos hay uno igual a 0. Existe la matriz indefinida con un valor propio igual a 0, pero pues esa ya es de orden 3. En orden 2 no podemos tener una matriz, digámoslo así, como semi-indefinida, porque si uno de los valores propios es 0, pues el otro va a tener algún signo y se convierte o en semidefinida positiva o en semidefinida negativa, ¿sí? Pero también existen las matrices indefinidas donde hay un 0, donde uno de los valores propios es 0 y los otros dos pues tienen signos contrarios, ¿sí? Con esto ustedes pueden observar entonces que las matrices, que las elipses están definidas por matrices positivas y las hipérbolas por matrices indefinidas. Y esto que estamos aquí comentando es súper importante cuando estamos hablando de 3 dimensiones. O bueno, no necesariamente en 3 dimensiones, en 2 dimensiones también es posible hablar de esto. La razón es la siguiente. Voy a poner aquí nada más orden 2. Supongan que A es definida positiva. Entonces, su determinante siempre va a ser mayor a 0. En orden 2, esto también sucede para las matrices definidas negativas. Independientemente si es definida positiva o definida negativa, una matriz de orden 2 siempre tiene un determinante mayor a 0. Y si ahora decimos que la matriz A es indefinida, entonces su determinante es menor a 0. Bien. Si ustedes llevan cálculo vectorial, esto lo conocen como el criterio de la segunda derivada. O es más, ni siquiera necesitan el cálculo vectorial. Porque si nos vamos a una matriz de orden 1, la matriz definida positiva sería un solo elemento y sería un número positivo. La matriz definida negativa sería un solo elemento, sería negativo. Y eso es lo que les ayuda a caracterizar máximos y mínimos. En cálculo multivariable, si ya llevaron cálculo vectorial este semestre o en semestres anteriores, recordarán esto. Si no lo han llevado, es lo primero que van a ver, es el criterio de la segunda derivada, en el cual, si yo tengo un máximo o un mínimo, con estos signos puedo decir si es máximo o mínimo. El criterio de la segunda derivada es positivo, que vendría siendo este determinante.
Si yo tengo el llamado punto silla, entonces el criterio de la segunda derivada es negativo, porque viene de este determinante. Aquí me voy a pasar a 3 dimensiones. Bien, la razón de pasarme a 3 dimensiones es la siguiente. Voy a poner esta superficie. X cuadrada más Y cuadrada. Bien, esta superficie se llama paraboloide porque si ustedes la ven, desde esta perspectiva, pues es como una parábola, pero en realidad es una superficie, es una parábola que le está dando vueltas a una circunferencia. Está rotando sobre su propio eje de simetría. Más que dar vueltas, está rotando sobre su eje de simetría. Bien, en cálculo vectorial, ustedes descubrirán que el vértice de este paraboloide, es un mínimo. Y pueden observar que toda la superficie se encuentra por arriba de este mínimo. Entonces, podemos decir lo siguiente. Si los valores propios de una matriz son positivos, ya sabemos que eso nos define una matriz, bueno, eso nos da una matriz definida positiva. Si los valores propios de la matriz son positivos, entonces tenemos una matriz definida positiva. Y eso es un mínimo, que es precisamente lo que tenemos aquí. Entonces, la forma cuadrática que me representa esta superficie es una matriz cuyos valores propios son positivos y por eso tengo un mínimo, un punto hasta abajo. Tengo ahora esta otra superficie. En este caso es menos x cuadrada menos y cuadrada, que vendría siendo este paraboloide, pero ahora el vértice está en la parte superior, el vértice es el punto más alto del paraboloide, y entonces aquí podemos complementar nuestra idea. Entonces, si los valores propios de una matriz son positivos, es una matriz definida positiva y tendríamos un mínimo. Si los valores propios de una matriz son negativos, tengo una matriz positiva negativa, definida negativa, y entonces tengo un máximo. Es como ustedes conocen, de hecho, el criterio de la primera de la segunda derivada en cálculo usual. Si la segunda derivada les devuelve negativo, pues tienen un máximo. Si les devuelve positivo, pues tienen un mínimo. Es exactamente lo mismo. De hecho, eso son matrices, pero de orden 1. Y por último, tengo la función h de xy igual a x cuadrada menos y cuadrada. Esta pues es una superficie que se conoce como paraboloide hiperbólico. Y es lo que en cálculo multivariable pues le llamamos el punto silla, porque parece una silla de montar, ¿no? Si lo vemos desde aquí arriba, digámoslo así, lo que está sobre el eje rojo, que es el eje X, vendría siendo la parte que se amolda al caballo, y lo que está aquí sobre el eje verde, que es el eje Y, podríamos decir que es la parte que se amolda al jinete.
Y entonces podemos complementar lo siguiente. Si los valores propios de una matriz son positivos y negativos, es lo que le llamamos la matriz indefinida, entonces tenemos el llamado punto silla. Entonces, esto que estamos viendo del teorema espectral de la caracterización de curvas a partir de su forma cuadrática nos ayuda en cálculo vectorial para saber cuándo hay un mínimo, un máximo o un punto silla. Si tenemos el caso de una matriz indefinida, pues observen que no hay un solo punto hasta abajo de esta superficie que se conoce como cilindro parabólico, sino que es toda una recta, son muchos puntos. Esta superficie estaría representada por una matriz semidefinida positiva, porque todos los puntos son el mínimo, y eso hace que el criterio de la segunda derivada nos devuelva cero, y digamos que no concluye ese criterio. Entonces, ahí. Si un valor propio es nulo, tenemos matriz semidefinida, no importa si es positiva o negativa. Pues el criterio no concluye. Ahí está. Entonces tengo el máximo, el mínimo, el punto silla y cuando el criterio no concluye.